Pensé que estaba oscura la cama. Repórtense ahí de donde nos están viendo. Vamos a unirnos también para bendecirles. She
Bienvenidos a la esquina de mi apartamento. Es el único lugar que tenemos en esta pandemia. No hemos podido estar en los locales donde nos reunimos, pero muy pronto en este mes qué privilegio tener palabra, tener unción. ¿Quién como tú, Hashem? Yo un atraso de minutos. Baruch atah. Los fundamentos de una fe son como las columnas de una casa. Si tú no mantienes la fe original, tu casa en el fin de los días va a caer. La escritura no puede ser contradicha.
Baruch atah. Baruch atah. Cuando la palabra es verdadera, dice Daniel 10:1, el conflicto es grande. Su voz va a correr y va a ser glorificada. Cuando la palabra es verdadera, el conflicto es grande. Cuando uno es niño, siempre está preocupado de que la gente lo acepte o le crea cuando empieza a hablar. Ya cuando uno crece, deja lo que es de niño. Pablo dice, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero en el caso mío, desde muy pequeño, fui instruido en la Escritura, como Timoteo, que Pablo le dice, este niño ha sabido las Sagradas Escrituras, a tal nivel que yo rechazo, todo aquello que se predique que no esté escrito. Y algunas veces pareciera que está escrito, pero son interpretaciones alegóricas de una supuesta revelación de los ministros para aplicar cosas fuera del orden bíblico y contradecir otra escritura. Yeshua dijo, la escritura no puede ser contradicha. Si una doctrina ya establecida con versículos, pero aparece un versículo, un solo versículo, que contradiga tu doctrina, no haga como hacen los herejes, votan el versículo, pero no cuestionan su doctrina. No, cuando un versículo aparece, debe de cuestionar tu doctrina y creer en el versículo. Porque cada versículo que está escrito con un propósito. La escritura son los pensamientos del Eterno impresos. Es la voz del Eterno que salió de la eternidad hasta la eternidad y en misericordia se nos dio un libro. Este libro es el regalo palpable de que el Eterno está con nosotros. Porque no para todos es la escritura, y aunque puedan tener Biblia y cierto conocimiento entre comillas, la religión embota los sentidos de aquellos que leen escritura. Pablo dijo, cuando leen el antiguo pacto, o sea la Torá, el velo les es puesto en el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, convertirse significa volverse de regreso a la raíz. Cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Velo es un manto en los ojos. Y a veces ese manto puede ser humano, puede ser tu cobertura, puede ser tu organización, tu denominación o tu propio nombre o tus logros, tu cultura familiar de donde tú venís como país, o los mandamientos de hombre o doctrinas de demonios, o filosofías huecas y de viejas. Estoy citando al apóstol. Pero aquellos que quieran conocer al Eterno, amarlo, seguir su voz, atendiendo a su voz y a su palabra, no deben de enviarse del santo mandamiento, porque los que abandonan el santo mandamiento son como el perro que vuelve al vómito y como la puerca lavada o el cerdo o la cerda que vuelve al lodo.
Con esto no estoy ofendiendo a nadie porque no lo estoy diciendo a los santos. Estoy citando a Pedro y a Salomón. Cuando conoces la Escritura, lo primero que pasa es que no le decís amén a todo. Porque el amén es la confirmación de aquello que tú estás diciendo que es de Dios. O sea, no es algo a la loca. Seguir al Hijo es seguir la palabra. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre del velo de la religión. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Con los años nos hemos ganado muchos enemigos. Por eso Pablo dijo, me hice enemigo de vosotros por deciros la verdad. Ahora, el peor error que yo he visto es querer corregir una verdad con una mentira. O una supuesta herejía con otra herejía. La Escritura por eso debe de ser comprendida, no interpretada. Yo quisiera que ustedes tuvieran unas bases y que leyeran la Escritura, que no solo escuchen, sino que también lean, porque es menester, dice el libro de Lucas, ser bien instruido en aquellas cosas en las que creemos. Somos salvos por el Espíritu, por el agua y la palabra, y por la sangre. Pero todo eso está oculto en el libro. Si no tuviéramos el libro, no supiéramos de la sangre del Cordero, ni del sacrificio, ni del pacto eterno, ni del orden de Melquisedec, ni de la vida indestructible, de la vida eterna, de la revelación del Padre. Sin el libro, estuviéramos sin dirección en este mundo. Lámpara a mis pies es tu palabra, y lumbrera a mi camino. Dijo el salmista. Y Pedro dice, amados, haced bien en estar atentos a la palabra profética, más segura. O sea, que te pueden dar miles de profecías, como aquellos que andan buscando quienes profeticen el día diario. La gente cuando está angustiada busca quienes profeticen. Hasta por cosas insignificantes buscan profecía. Nosotros conocemos ese mundo ya. Pero también conocemos el mundo profético real. Que cuando el Señor te quiere hablar, sencillamente no necesitas ir como Saúl donde una divina para que te adivine, sino que el Señor te va a mandar la palabra. Y es responsabilidad tuya recibir o no la Escritura y creerla, porque toda profecía del Padre es verdadera. Sin embargo, a veces no se cumple, dice el libro de Hebreos, por no ir acompañada de fe en los que la oyen. Por eso es necesario conocer el libro y nunca apartarse de él ni a diestra ni a siniestra, pero tampoco añadirle ni quitarle. En Deuteronomio dice, no le añadirás a este libro y no le quitarás. En Apocalipsis y en Proverbios también dice, no le añadas a sus palabras ni de ellas me quites, no sea que seas hallado mentiroso. Pero Apocalipsis lo pone más serio. El que le añada las palabras de la profecía de este libro, le van a ir las copas de la ira de Dios. Y el que le quite, le quitarán su nombre del libro de la vida. Que sí que era una persona salva. Ahora, ¿cuándo es que uno le puede añadir a la Escritura? No cuando hace el capítulo 23 de Apocalipsis o Génesis 60, le quiere añadir capítulos o versículos, como han hecho algunas sectas que le han añadido y le han quitado la Escritura conforme a su conveniencia. Y como hacen los predicadores modernos que predican lo que les conviene y lo que ven en contra de su denominación lo cortan. No, es cuando tú interpretas la Escritura. Porque aunque digas que es revelación del Señor lo que has recibido, pero tu lenguaje es un lenguaje alegórico. Hay diferentes formas de tomar el libro. El libro tiene reglas. Cuando son parábolas requiere de comprensión. Cuando son misterios requiere de revelación. Y la revelación
no es un lenguaje alegórico, como que el azul significa la santidad. El río representa aquí, no. El libro se interpreta a sí mismo. Lucas 24:45, hay una regla. Yeshua en Mateo 23 le dice a los escribas y fariseos: ay de ustedes intérpretes de la ley, ay de ustedes intérpretes de la ley, porque cerrar la llave de la ciencia. Cuando alguien interpreta la Biblia y le añade lenguaje alegórico o simbólico, cuando viene a oír la verdad, no la acepta, ni sus miembros, las ovejas que tiene, porque ya tiene un molde metido en la cabeza. Y cuando usted lee el libro metido en un molde religioso, entonces usted no percibe el libro. Salmo 119:18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora, cuando uno habla una verdad, no necesariamente debe de ser imparcial. Te vas a tu grupo, no, debe de ser parcial, separando la luz de las tinieblas, lo escrito con lo que no está escrito, el cuerpo verdadero del Mesías con la gran ramera, Babilonia y la esposa del Cordero. ¿Qué comunión tiene el Mesías con Belial? El templo de Elohim con el templo de los ídolos. Acabo de ir un predicador que dice teología paulina, o sea que él solo crea las cartas de Pablo, y dice: todo aquel que anda diciendo Adonai es judaizante. Yo me quedé bien. La ignorancia precede la apostasía. El que ignora, ignora. No quieren decir Dios, sino Elohim. No quieren decir Jesus o Jesus o Jesús, sino Yeshua. Bueno, ¿y qué culpa tiene si la Biblia fue escrita en hebreo? Claro, a mí no me mandaron a predicar la cultura hebrea al mundo, me mandaron a enviar la palabra. Pero si tú dices amén o aleluya, a que lo digas en español o en inglés, son palabras hebreas que no cambian en ningún idioma. Y en algún momento te vas a encontrar con el Altísimo, con el Creador, y vas a tener que ir a buscar a un diccionario. Y si ese diccionario lo hizo un ignorante, de la torpeza va a seguirte. El libro son para abrir los ojos. Hay de ustedes que cierran la llave de la ciencia. Muchas de las teologías sistemáticas que yo he estudiado de las denominaciones son puros argumentos humanos. Lucas 24. Les quiero leer una porción que es una base. Cuando el Señor iba en el camino de Emaús, se encontró a dos de sus discípulos cuando había resucitado. Y en el mismo día, dos de ellos, dice en el versículo 13, capítulo 24 de Lucas, a la aldea llamada Emaús, que está como a 11 kilómetros de Jerusalén, está cerca. Iban hablando entre ellos todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras ellos iban conversando y discutiendo el uno con el otro, Yeshua mismo se le acercó y habló con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados con un velo. Por eso que Apocalipsis se llama revelación. Correr el velo. Quitar el velo para que veas quién es Yeshua de verdad. Para que no andes predicando un Cristo romano o un Cristo griego, sino el Mashiach eterno y el Mashiach hebreo. Porque Yeshua no vino a predicar a Roma, no vino a predicar a Estados Unidos ni a ninguna otra parte del mundo. Él predicó en la casa de Israel, vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ministró en el templo y en la sinagoga, hablaba Torah, hablaba escrito está, y hablaba del Abacadosh. Y él hablaba del único Dios verdadero, que es espíritu, que no es hombre, ni hijo de hombre. Y para eso había que conocer lo que se llama Tanaj, la escritura. Miren, o la Biblia, pues. Iban hablando unos a otros, pero ellos estaban velados y no les conocieron. Entonces les digo, ¿qué es las cosas que hablan entre ustedes, que caminan? Pero ustedes están tristes. Respondiendo uno, el que se llamaba Cleofas, y le dice: ¿eres acaso tú el único forastero que no saben de las cosas que han acontecido en estos días en Jerusalén? Entonces él le pregunta: ¿qué cosa? Imaginen que están hablando con Yeshua, son discípulos de Yeshua, ya él ha resucitado, él está apareciendo como un milagro.
pero ellos no le conocen, porque tenían un velo, no porque él estuviera vestido de otra forma. Así le pasa a todos los creyentes que van a una iglesia. Creen que por estar en una iglesia ya están en el Señor. Creen que por ser miembros de una congregación son miembros del cuerpo. Creen que porque los toman en cuenta los pastores, algunos para sacar provecho, ya creen ellos que son amados por el Padre. Y muchos de ellos jamás llegan a conocer al Padre. Ni al Hijo. Solo cambiaron de iglesia, de católicos a evangélicos. O de protestantes a mesiánicos. De adventistas algunos a mesiánicos, dicen ellos. Y se autodenominan judíos. Mire, amados, los rótulos y las denominaciones no existen en este lenguaje de cuerpo. En el lenguaje de una cabeza, todo nombre de hombre no importa acá. Si vamos a hablar escrito está, no nos importan los estatutos de una denominación. Aunque sean reglas de sabiduría, pero si no están escritas, no están escritas. Si hemos de buscar al Eterno, debemos de buscarlo en su nombre correcto, buscándolo en su escritura. Muchos han engañado al pueblo, aún de los que me puedan estar oyendo, o de los que me van a escuchar y me van a entender por hereje después. Lo único que puede hacer es no invitarme a predicar o difamarme por la espalda. Pero cuando quiera contradecir algo, hágalo de frente, como un hombre maduro, sin dogma. Entonces él dijo, ¿qué cosa? Y ellos le respondieron, de Yeshua de Nazaret, que era un hombre profeta. No, mire, ya no decían que era el Mesías. Poderoso en obras y en palabras delante de Elohim y de todo el pueblo. Todos lo habían visto haciendo milagros y oyendo palabras. Y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes, no todos los judíos, un remanente de fariseos y seduceos. Porque la gente dice, los judíos, no lo pluralice, eso es mentira. Porque los apóstoles originales, por un espacio de casi 60 años, todos eran Yehudín, ninguno era gentil. No diga los judíos la rechazaron, no lo pluralice. Es como que diga, los judíos mataron a Cristo. Fueron los romanos, los fariseos y los saduceos que controlaban el sacerdocio de su tiempo, lo presionaron para que Pilato lo entregara y lo matara. Pero si él no muere, no hubiera redención. Así que era un plan. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi padre. Así que quítese ese lenguaje antisemita. Son antijudíos, ¿sí? Lean una Biblia judía. Creen en un Mesías judío. O en un profeta judío. En unos apóstoles judíos. Hasta los católicos, en una María que es judía, no griega. En un José que es judío. En una tierra llamada Belén que es judía. En una tierra llamada Jerusalén que es judía. En Nazaret que es israelita. O en Capernaum. O en Getsemaní. O en el Monte de los Olivos. Si quieren estudiar la escritura, tienen que entender la geografía de Israel. De ahí se fue y ahí volverá. Le guste o no le guste. Jerusalén es la ciudad santa. Había un templo cuando él se fue. Y había un templo cuando regrese. ¿Y qué? La profecía tiene que cumplirse. Israel se dispersó por 1900 años, pero regresará y ya está regresando. O sea, no podemos contradecir el libro. Tampoco podemos echar a Israel del escenario bíblico. Porque Israel, el pueblo hebreo, somos el pueblo del libro. No podemos borrarnos de la historia. No podemos borrar a nuestros ancestros. Tampoco puede juzgar a los judíos modernos por los pecados de los judíos antiguos, porque quebrantaría la escritura. El pecado del padre no lo pagarán los hijos. Ahora, si Israel no lo aceptó o no lo recibió, fue un remanente. Cada vez, mire, unas ramas fueron desgajadas, dice Pablo. Cada vez que pasa algo malo para Israel, lo celebran en las iglesias evangélicas. Dice, está bueno porque despreciaron a Cristo. Con un dicho antisemita, antijudío y antihebraico, han perseguido al pueblo santo. Con las mismas mañas del pasado. Una vez nos contaron un chiste, yo casi nunca cuento chistes. Mucho menos ministrando, pero este chiste es una ironía. Estaba un grupo de judíos y viene un hombre y le dice, a ustedes los odio yo,
¿Y por qué? Le dice. Porque ustedes mataron a Cristo. Y él dice, ¿qué te preocupa a ti si Cristo era judío? Y además le dijeron, eso fue hace 2000 años. Sí, pero a mí me lo contaron ayer. O sea que le contaron de entrada que fuera antijudío. Y eso lo hace cristiano según él. Amados, ¿cómo puede ser un cristiano odiando al otro hermano? De ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. No se puede negar las raíces, porque los gentiles no deben de ensoberbecerse, porque ellos no sustentan a la raíz, sino la raíz lo sustenta a ellos. Y eso es aquellos gentiles que dejaron de ser gentiles y que están en Yeshua, o que están en el Mesías o en Cristo. Pero los demás religiosos solo se han robado los nombres. El cristianismo en toda la historia se han asesinado entre ellos mismos. Las mismas divisiones que tenía el judaísmo en el primer siglo, las mismas divisiones tienen todos aquellos, los cristianos hoy. Por eso que el camino es uno, y no es el cristianismo ni el judaísmo. El camino es una persona, que es la voz, la palabra hecha carne. Yo soy, dijo, uno, el camino, un camino, el único camino, la verdad, una sola verdad, y la vida, una sola vida regalada. Nadie, dijo, nadie es nadie, viene, no dijo nadie va al cielo, digo, viene al Padre, sino por mí. Eso es radical y extremo. Y le dice, ¿y cómo lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera, dice Lucas 24, el que había de redimir a Israel. Ya estaban dudando de la fe. Ahora, él venía a redimir a Israel. Y ahora todo esto añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que eso aconteció. Al tercer día, no al cuarto día, como algunos creen. Además, unas mujeres de los nuestras nos han asombrado, fueron muy temprano al sepulcro. Era María y las otras mujeres, y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto una visión de ángeles, los cuales le dijeron que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, ¿se acuerdan que fue Pedro y Juan? Y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y miren lo que le dice el Señor. Entonces él le dijo, oh insensatos. ¿Sabe que es pesada esa palabra? Él le dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No Mateo ni Apocalipsis, sino los Neviín. Daniel, Jeremías, Ezequiel, Isaías, los salmos proféticos, proverbios, lamentaciones, Job, Samuel, los reyes, las crónicas, los que los profetas me escribieron, Daniel, Oseas, Nahum, Abdías, Miqueas, Zacarías, Ageo, Malaquías, Sofonías, Abdías y Joel. Todos profetizaron acerca del Mashiach. Dijeron cómo iba a sufrir, cómo iba a llorar, cómo iba a ser crucificado. Cientos de años antes que eso sucediera. Y él le dice, tardos para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario, les pregunta a él, que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ya se lo había enseñado. Y comenzando desde Moshe, mire, el aquello que quiere votar la ley, comenzando desde el Génesis hasta Deuteronomio, comenzando desde Moshe y siguiendo todos los Neviín o los profetas, les interpretaba, les declaraba las cosas de la escritura que de él decían. Les empezó a hablar la escritura, les empezó a decir todo lo que el Mesías decía antes que se escribiera Mateo, Lucas y Juan. Lo que estaba escrito en Ataná. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen conocer a Cristo y votan la escritura? Unos creen solo en 27 libros, otros 13 cartas de Pablo, no creen en los otros libros, y otros solo en Judas, en Santiago y en Pedro, y en primera y segunda y tercera de Juan. En los otros libros ya no creen. Nosotros creemos todo lo que está escrito, porque toda la escritura es útil para enseñar. Y cuando digo nosotros, no estoy involucrando a nadie más, estoy hablando de mí y de mi esposa y mi niña.
y algunos compañeros que combinan conmigo, de lo que de él decía, toda la escritura, el tema era Yeshua. El libro está interpretando solo. Al llegar a la aldea donde iban, él hizo como que se iba adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, lo querían hospedar, porque ella tarde y el día declinado, entró pues con ellos a quedarse en su casa. Sucedió cuando estaban sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y les dio. Acuérdense que él tenía las manos con la señal de los clavos, se las enseñó a Tomás y a los apóstoles, la señal en las manos. ¿Cómo lo bendijo? El pan se bendecía así, Todá Rabá Adonai, ya, Todá Rabá, Melech Leolam, Rey del Universo, que nos das el pan de la tierra, y lo partía así. Al partirlo así, tenía que verse la señal de los clavos. Lo bendijo, como lo había bendecido en la última cena, 3 días atrás. Y le dijo, esto, entonces dice, cuando él partió el pan y lo oyeron bendecir, claro, en hebreo era judío, todo era judío, no era una eucaristía ahí, y lo estaba levantando, lo bendijo, y al verle las manos con la señal herida, se les abrieron los ojos, y lo reconocieron, pero él en ese mismo instante se desapareció de su vista. ¿Cuál pan partió? ¿Cuál pan les bendijo? Partió el pan de la mesa, lo bendijo, como el rabí, pero también le venía partiendo el pan en el camino, trazándole la escritura, diciendo todo lo que había de morir él. El evangelio fue predicado en el Antiguo Testamento, señores, 1000 años antes que él naciera. El Salmo 22 dijo las palabras que él iba a decir en el madero, cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La traducción al español, él dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, Salmo 22, versículo 1. Horadaron mis pies y mis manos, sobre mis ropas echaron suerte. Habla que lo clavaron y le metieron clavos en las manos. Hasta cómo le iban a repartir, cómo iba a morir, cómo su corazón se le explotó, cómo los espíritus lo rodearon. 1000 años antes que sucediera. Y los profetas, Isaías 53, como cordero mudo fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca, como Ezequiel que le decían al Hijo del Hombre. Ezequiel y Yeshua se decían al Hijo del Hombre, y como Daniel que dijo en las 70 semanas, el Masías será muerto y no por sí. También David profetizó de él, Abraham profetizó del carnero trabado, y todos los símbolos y tipos y figuras hablaban y apuntaban al Masías. Y los gnósticos empezaron a inventar como hacen los teólogos hoy. Los gnósticos en el segundo siglo decían que el cuerpo de Cristo era Jesús, pero lo que estaba dentro era el Cristo. Así que el cuerpo no importaba sino el Cristo. Así algunos predicadores de hoy dicen Jesús es Jesús y Cristo es Cristo. Señores, cuando él resucitó era el Mesías que había muerto y el Mesías que resucitó. Y él dijo, tocadme, yo mismo soy, no era otra persona. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que es, el que era y el que ha de venir. Yeshua el Mashiach es un solo ser. Era la palabra, el misterio de Dios, que se iba a ser hombre de eternidad hasta eternidad. Oigan las teologías baratas. Bueno, de algunos compañeros nuestros, que no se han dejado corregir escrituralmente. Él se pareció a su vista y empezaron a hablar entre ellos. Y decían, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros. O sea, la unción estaba hablando. Cuando nos hablaba en el camino les habló. Dentro del camino conocieron la verdad. Y nos abría las escrituras. En ese mismo momento se llegaron para Jerusalén a decirle que habían visto al Señor. Y que lo habían conocido al partir el pan. Te damos gracias, oh Señor, Rey del Universo, que nos das el pan de la tierra. Y le vieron la señal de las manos y la forma de bendecir. Lo conocieron. Y él se desapareció de su vista. Y se lo fueron a decir a los demás. Luego en el versículo 36 del 24, mientras hablaban estas cosas, Yeshua se puso en pie. Cuando le estaban contando, Cleofas y el otro le estaban contando. No eran de los 12 apóstoles, pero eran discípulos.
y les dijo, pasa a ustedes, Shalom Aleichem. Acabo de oír un predicador que dice que no hay que andar diciendo Shalom Aleichem, que eso es judaísmo. Pero aquí Yeshua le dice, pasa a vosotros, Shalom Aleichem. Aquí todos son judíos, señores. Entonces ellos, atemorizados y asombrados, pensaban que había un espíritu. Él dijo, Elohim, o Dios es espíritu. Quien murió fue un hombre. Él envió a su hijo hecho carne. Y fue la carne que murió. A la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Por eso hay que confesar que Dios levantó entre los muertos a Jesús. Todo espíritu que confiesa que Jesús vino en espíritu, no es de Dios. Que diga que murió como Dios. No, no murió como Dios. Dios nunca ha muerto y nunca morirá. Tenga cuidado con lo que habla. Fue la palabra hecha carne que murió. Ellos creían que miraban un espíritu. Y él les dice, tocadme, pálpenme, no sean turbados, ni tengan miedo. ¿No? ¿Por qué vienen esos malos pensamientos a ustedes? Miren mis manos y mis pies, la señal de los clavos. Y pálpenme, tóquenme. Pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. A muchos predicadores el catolicismo romano les ha metido su teología. Todo espíritu que confiesa que Jesús viene en espíritu es el anticristo, dice. Con cuidado, primera de Juan. Ningún espíritu tiene carne ni hueso como veis que yo los tengo. Y es decir, y le mostró las manos y los pies. O sea que resucitó con la señal de las cicatrices, las llagas, la señal de los clavos. Y en Zacarías decía que cuando él regrese por segunda vez, le van a preguntar, ¿y estas manos por qué están heridas? Fui herido en la casa de mis amigos, responderá él. Así decía el profeta. Y el Salmo 22 dice que le abriría sus pies y sus manos. Le mostró las manos y los pies. Como ellos aún no lo creían, por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado y lo tomó y comió delante de ellos. Ya resucitado. Y les dijo, estas son las palabras que hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. ¿A dónde estaban escritas de él? En la Torá de Moisés, en la Torá, en la ley del Señor de Moisés, en los Neviín, los profetas, y en los salmos, o en los Ketubín, o en los escritos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué les abrió? El entendimiento, para que comprendieran, para que comprendiesen las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, para comprender la escritura, no para interpretarla. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Mesías padeciera y que resucitara de entre los muertos al tercer día. Hay un dilema que algunos dicen que pasó 3 días y 3 noches, como Jonás, porque él dijo que como Jonás, pero Oseas 6:2 dice, nos dio vida después de 2 días, al tercer día nos resucitó. Además, que los apóstoles en Lucas 24 dicen que ellos lo vieron dentro del tercer día, porque si ya pasan 72 horas y pasa un segundo después de las 72 horas, es el cuarto día. Así que debe de estudiar bien eso del profeta Jonás, porque dice que se le fue dado como una señal a la generación perversa y maligna. Pero él dijo, a esa generación no me mirará, pero ustedes me mirarán. O sea, 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día nos resucitará. No dice después de 3 días. Después de 2 días. Y Pablo enseña en 1 Corintios 11, yo recibí del Señor que Él murió y fue sepultado por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Algunos por querer corregir una verdad que dicen que es tradición, tienen que borrar estas porciones de la Escritura que les contradicen la doctrina. Aquí no podemos ser imparciales, tenemos que ser parciales. Aunque digan los católicos, evangélicos, protestantes, mesiánicos, cualquier denominación, que uno los está criticando, murmurando, no, señores, no necesitamos criticarte.
La palabra misma es la que te juzga, y esta palabra es de espada de doble filo, penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Pero lo malo es que no quieren aceptar que fueron enseñados muy mal. Y es necesario volverse a la raíz, a la senda antigua. Con esto no estoy hablando de volver al judaísmo, como algunos lo están diciendo. Estamos volviendo de volvernos a la escritura, a la doctrina de los apóstoles, al fundamento de los apóstoles y profetas. No como están haciendo los de las nuevas temporadas, las nuevas paternidades, los nuevos movimientos apostólicos, que quieren quitar algunas porciones y otras no. Esto era para el tiempo de ayer, este es para el tiempo de hoy. La escritura toda es nueva, toda es eterna, y todo es una verdad presente, y todo es una verdad pasada, y todo será una verdad futura. Porque toda la escritura es útil para enseñar, toda. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir al hombre de Dios en justicia, de modo que esté enteramente preparado para toda buena obra, porque nunca la profecía o la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres del Eterno hablaron siendo inspirados, soplados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Así que toda la escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada por el Espíritu, no por los hombres. Por ende, nadie tiene la autoridad de quitar un versículo de la escritura, ni de tomarlo de menos. Yo oigo a predicadores cuando hablan de la ley, con un gran desprecio le hablan. Y Yeshua dice, no he venido a abrogar la ley, vine a cumplirla. En el nuevo pacto la ley se pasó a la mente y al corazón, a otras dos tablas, bajo un nuevo sacerdocio y un nuevo templo, bajo un nuevo pacto, bajo mejores condiciones. Pero la escritura es eterna y es santa. Y que en su nombre se predique el arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones, pero comiencen desde Jerusalén. Pero no se vayan de aquí hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Se tenían que quedar en Jerusalén hasta que tuvieran una investidura. ¿A cuántos han salido a predicar hoy a las naciones? Despreciando a Jerusalén, y tampoco han sido investidos por el poder de lo alto. Algunos ni siquiera creen en las manifestaciones del Espíritu ni en sus operaciones. Desprecian los dones y los predican públicamente. Y los indoctos e inconstantes le dicen amén allá abajo. Es fácil predicarle a ovejas de mi prado, pero no a las ovejas del Señor que oyen su voz y escuchan su voz. En el último tiempo vamos a tener que cuestionar todo lo que se nos ha dicho y volver a estructurar la escritura y votar todo aquello que fue añadido. Él alzando su mano los bendijo y fue llevado arriba. Y ellos alabaron y se fueron para el templo de los judíos, que no era de los judíos, todavía era el templo de Dios. Fueron ahí y continuamente estaban en el templo ministrando al Señor, porque ellos no los mandaron a hacer un templo nuevo, ni evangélico ni católico. Aquí en América Latina es que tenemos ese pleitito entre católico y evangélico, pero en el final van a terminar siendo unidos, no se preocupe, serán una sola iglesia ellos, porque son políticos, hay una gran mafia religiosa adentro. Bueno, lo que se dijo, y ya lo dije. Luego Lucas en el capítulo 1:1 le escribe a Teófilo y dice, puesto que muchos han intentado poner en orden, o sea, sistemáticamente, el relato o la historia acerca de las cosas que son ciertas entre nosotros, así como nos la transmitieron aquellos que desde el principio fueron testigos oculares, que sea los apóstoles, y fueron ministros de la palabra, o sea, siervos de la escritura, no siervos de los hombres. Me ha parecido bien a mí, después de haber investigado, era un doctor, de tener una investigación con toda diligencia, desde el comienzo, ponerte del origen todas las cosas, en las cuales el excelentísimo Teófilo ha sido instruido, para que conozca bien la verdad de las cosas de las cuales ha sido instruido. Ahora, quiere decir que usted no puede quitar el contexto histórico de la escritura, el contexto del pueblo, el contexto del hebreo, el contexto de cómo se escribió, dónde se escribió, a quiénes se escribió y cómo se les dijo, y qué tiempo se les dijo, cuándo se les dijo, y qué contexto histórico había en ese momento.
en el libro de Hechos, Pablo empezó a predicar, y Pedro también, y cada vez que predicaban ellos, empiezan a predicar, esto lo dicho por el profeta, así está escrito, así era necesario que sucediera, y continuamente están hablando la palabra. Oiga, están hablando la palabra, y lo que ellos hablaban era desde el Génesis o Bereshit hasta Malaquía, porque el Nuevo Testamento no existía. Nació y salió a luz como 4 décadas después de su muerte, o 5 décadas, y algunos hasta 7 décadas después. Salieron los escritos, y eso que quitaron algunos y votaron otros. A ver quién les dijo que votaran algunos y que pusieran otros. Hombres manipularon el libro, pero lo que tenemos, gracias al Señor que nos vino, porque si no andaríamos en la calle. Cuando Pablo llega a Tesalónica junto con Silas, ellos siempre empezaron a predicar en las sinagogas de los judíos. Como eran judíos, en las sinagogas lo recibían. Y de acuerdo a la costumbre, se reunían en los Shabbat. Dice que discutían con ellos basándose en las escrituras, no con dogmas. Explicando y demostrando, capítulo 17 de Hechos, explicando y demostrando que era necesario que el Mashiach padeciera y resucitara entre los muertos. Y él decía, este Yeshua, a quien yo les anuncio, es el Mashiach, o el Mesías. Y algunos de ellos se convencieron, pero otros no. Y los echaron de ahí. Luego se fueron para Berea, otra ciudad. Cuando llegaron a Berea, volvieron a entrar a la sinagoga, y dice que estos eran más nobles, más dedicados al estudio que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, con una gran hambre, escudriñando cada día escudriñaban las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Y muchos hombres distinguidos creyeron. Ahora, mire, usted debe de cuestionar, investigar, estudiar todo lo que le han dicho. Aún los primeros rudimentos de la doctrina, hasta eso enseñaron mal. La mayoría lo que quiere es ser arrebatado, pero porque ha leído que seremos arrebatados. Sí, pero dice que los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. O sea que el tema no es rapto, el tema es resurrección. Los muertos deben de resucitar primero, y los que sobrevivan en ese tiempo, pues la última generación no verá muerte. La prédica de los apóstoles era la resurrección de entre los muertos. San Juan 5 dice, llegará la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Y en San Juan 6 dice que come mi carne y bebe mi sangre, mi cuerpo será mi pan y mi sangre será el vino. Que no coma mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna, pero el que coma mi carne y bebe mi sangre, dice San Juan 6, yo le resucitaré en el día postrero, en el día último. Te está diciendo fecha, el día último, y lo dice más de 6 veces en San Juan 6, en el día último lo levantaré. Entonces pregúntese, ¿cuándo es el día último? Y es andar inventando. Que también ya no todos le decimos amén. Antes los curas decían en latín, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los pentecostales hablaban en lenguas y brincaban y saltaban y predicaban. Y como está escrito, hermanos, aleluya, gloria al Señor, aleluya, y salto y un brinco al Señor y un salto al Señor. Y nunca citaban la Biblia. Y los otros que se llamaban de chistosos y los otros de teólogos, si ya comimos basura mucho tiempo, y bueno, yo siempre le he rechazado. Pero más de algunas cositas, ahí por vergüenza no decíamos que no estaba escrito. O sea, lo que no está escrito no es de Dios. En Isaías dice, si no hablen conforme al testimonio y conforme a la Torah, no les ha amanecido. Ata mi ley entre mis discípulos. Que la palabra de Mesías abunde en vuestros corazones. Nunca se aparta el libro de la ley de tu boca. Haciendo esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando hablamos de la ley, hablamos de todo el libro. Porque todas las porciones son del libro. Si no, es que las tablas de la ley ya pasaron. Entonces, ¿por qué lee Efesios? En Efesios 6 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque este es el primer mandamiento con promesa. Y le cita uno de los tablas de la ley. Está escrito, le dice Pablo todavía a los Efesios. Honra a tu padre y a tu madre,
para que te vaya bien y seas de larga vida. Este primer mandamiento con promesa, hasta se los explica el hermano Pablo. Y en Romanos dice, no matará, no robará, no dirá falso testimonio. Para hablar de la venida del Señor, se habla en la Torá. Está escrito en Zacarías, en los profetas. El mismo que dijo que vendría 2 veces. Que pasa que algunos no lo estudiaron. Él vendría como rey, pero antes iba a venir como sufriente y oveja. Ahora dice que también, en Hechos 13, en la iglesia que estaba en Antioquía de Pisidia, en ese lugar, habían entonces en la congregación que estaba en Antioquía, unos profetas y maestros. Miren, aquí dice que había profetas y que eran maestros. Y yo, cuando iba a la escuela dominical, bueno, cuando estaba pequeño, me dijeron que los profetas eran hasta Juan, que ya después ya no iban a haber profetas. Y aquí aparecen profetas. Y después dije que Agabo era profeta, y que Silas era profeta, y que los 2 olivos también son profetas, y que fue Efesios, dice, estableció profetas. Y otros que niegan los dones, y otros que las manifestaciones, y quebrantan la escritura. Si está escrito, está escrito. Yo le creo a cada tilde y a cada jota de este libro sagrado. Pongan la escudriña en hebreo para mochar todo el montón de traducciones falsas que nos han dado, porque hoy cualquiera la tergiversa a su manera. Ahí el Espíritu habló. Y dije, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y oraron por él ungiéndole. En el capítulo 15, y hubieron un concilio, porque habían unos judaizantes que querían obligar a los gentiles que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, ni ellos la podían gobernar. Y no eran los apóstoles, eran los infiltrados de los fariseos, que ellos querían obligar a los gentiles a judaizar. Estaban convirtiendo al Señor y ellos les querían obligar a reglas. Pero no eran los apóstoles ni los ancianos. Lea bien Hechos 15. Dice que Silas y Judas, como eran profetas, llegaron de los hermanos y como eran profetas y tenían abundancia de palabra, y les enseñaron, escrito está. Dice que Apolos era poderoso en la escritura, a que yo lo conocía hasta el Evangelio de Juan. La importancia de conocer la escritura. Y Pedro dice, nos damos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo, o de Yeshua HaMashiach, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque nosotros estábamos con él en el Monte Santo, y le vino una voz desde la magnífica gloria, que le dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero también tenemos la palabra profética más segura, que es el libro, en la cual haced bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Lo mismo que hizo Daniel en el capítulo 9, escudriñando al profeta Isaías. En el capítulo 25 dice que escudriñaba la Biblia al profeta Isaías y le dijo, Daniel, tú dijiste a tu sierva, el profeta Jeremías, que 70 años iba a ser las desolaciones de Jerusalén. Escudriñó. Lee el Salmo 119. Tiene 176 versículos. Y reparten 8 por 22, que son las letras del hebreo. Y 173 versículos hablan de la palabra. Dichos, mandatos, mandamientos, juicios. Palabra. Estatutos. Todo se refiere a la escritura. ¿Por qué creen ustedes que Yeshua era la palabra viviente? Porque no solo la palabra se había hecho carne, sino que él solo hablaba escrito está, escrito está, escrito está. Y Pablo dice, de mí y de Apolos aprendieron a no pensar más allá de lo que está escrito. Un día de esto me estaban hablando de Lilith, como una ciguanaba como la Llorona. En la mitología judía parece que en el 1.26 dice que Dios varón y hembra los creó, que hizo la primera pareja de Adán y después le hizo a Eva en el capítulo 2. El capítulo 1 es la introducción, señores, y en el capítulo 2 se explica cómo lo hizo. Y donde dice varón y hembra se hizo Zahar y Nekeibá, era género. Y después dice cómo lo hizo, porque él llama las cosas que no son como si fueran. No aparece ninguna otra mujer de Adán. Y predicadores, disque evangélicos. Está bueno, le hubiera caído alguno que estudia cábala o esoterismo. Se han inventado tantas cosas, como el diluvio de Satanás, como la batalla en los cielos, donde Satanás quería derribar a Dios del trono. Imagínense qué vergüenza lo que dice. Sacado de una porción de Ezequiel, de Isaías 14, que no tiene nada que ver. Y no se lo voy a leer de una sola vez, porque tengo días de estar queriendo meter esa palabra, porque veo que ha habido un gran engaño
Yo lo leo, ahí lo tengo en latín, si quieres lo leo en latín. En Isaías 14, donde dice que Satanás, lo que supuestamente Lucifer cayó del cielo, y que estaba ahí arriba, y que de ahí hace que rebeló contra Dios, y que era el ángel más hermoso, todo eso es mentira. No está escrito así, lea bien. Isaías 14 habla de una profecía para el rey de Babilonia. 14.1 dice, ciertamente, miren, voy a leer versículo por versículo, para que después no anden diciendo que Lucifer es Satán, o que Lucifer quiso derribar a Dios del trono. Y todavía los mismos predicadores lo andan gritando, hasta profetizan en eso. Hasta libros de demonología tienen. ¡Qué vergüenza! Hoy lo vamos a confrontar. Aquí está escrito. Y se voy a leer respetando tilde y coma. Ciertamente el Señor tendrá misericordia de Jacob, y volverá a escoger a Israel, y él los hará reposar en su propia tierra. Está profetizando el regreso de Babilonia, y ellos se unirán extranjeros, los cuales se van a añadir a la familia de Jacob. Está profetizando a gentiles que se iban a convertir, y los pueblos los tomarán y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel tomará posesión de ellos en la tierra del Señor, como siervos y criadas. Ahí tomarán cautivos a los que lo habían tomado cautivos, y se enseñarán de sus opresores. Sucederá que en el día en que el Señor le dé tregua a tu dolor, y de tu desesperación y de la dura servidumbre en que fuiste sometido, vas a pronunciar, oiga, vamos a pronunciar, cuando saliéramos de Babilonia, y vamos a profetizar esta sentencia contra el rey de Babel, contra el Melech de Babel, y dirás, ¿cómo ha cesado el opresor? Ha caído el opresor, era un hombre, primero Nabucodonosor, después Nabonido y después Belsasar. ¿Cómo ha cesado tu potencia? El Señor ha roto la vara de los impíos cuando cayera el imperio babilónico. El cetro de los gobernantes. Está hablando de hombre. Satanás es espíritu, no es hombre. Que con indignación golpeaba sin tregua a los pueblos. ¿más? Cuando Satanás fue creado con todos los ángeles, no había pueblo, no había una creación preadámica. Si hubiera una creación preadán, eran espíritus. Y golpeaba sin tregua a los pueblos, y se enseñoreaba de las naciones con furor, persiguiéndolas sin contenerse. Toda la tierra está sosegada y está tranquila. Han prorrumpido los cánticos cuando muere él. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegrarán a causa de ti, diciendo, desde que tú pereciste, desde que tú moriste, o sea, murió, no ha sufrido contra nosotros un talador. El Sheol abajo, se estremeció a causa de ti, y despertó a los muertos cuando cayó, dice, al Sheol abajo, se despertó de ti a causa de los muertos. Se despertaron y en tu venida, y fueron a tu encuentro. Hizo levantar de los tronos a todos los caudillos de la tierra, y a todos los reyes de las naciones, a todos los hombres, lo hizo levantar cuando cayó este rey de Babel. Y todos ellos respondían y dirán, tú también te has debilitado. Ah, un hombre. Tú también te has debilitado como nosotros, y has llegado a ser como nosotros. Tu ostentación y el sonido de tus arpas, te decían que allá arriba cantaba y que se trajo la música para que... Así nos enseñaron. Y esto se ha enseñado por más de 1500 años. El sonido de tus arpas serán derribadas hasta el Sheol, y los gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo has caído del cielo? Oiga, es con admiración, así, como una endecha. ¿Cómo has caído del cielo? Oh lucero. La palabra lucero se dice en latín lucifero. De ahí la interpretaron para Lucifer. Hasta le pusieron que llamaba Luzbel, mentira. Él se llama Satán y diábolos. Lee Apocalipsis 12 y 20. Y dice acá, ¿cómo has caído, oh lucero, hijo de la mañana? En latín o en italiano se dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucifero, fligio del ayorno? Y de ahí lo tomaron como doctrina. Usted jamás va a encontrar en ningún versículo de la Escritura, en
como tenemos en 1189 capítulos, ningún versículo que le llame a Satán Lucifer. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero? Ha caído de su posición, oh lucero, no de los cielos. Hijo de la mañana, has sido derribada al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, él se le había imaginado, este Lucifero, este el rey de Babilonia. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo. Nunca subió. Subiré al cielo, en lo alto. De aquí se tomaron que hubo una rebelión en el cielo y que querían derribar a Dios del trono. Que subías a lo alto, hasta las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él lo decía en su pensamiento. En el versículo 14-13, tú que decías en tu corazón, me levantaré. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en los montes de la asamblea, en las regiones más distantes del norte, a los lados del norte. Ahí levantaré mi trono, subiré sobre las alturas. Él decía, no aparece en ninguna parte que haya subido. Subiré a las alturas y en las nubes y seré, él decía, el rey de Babilonia, seré semejante al Altísimo. ¿Y quién dice que hubo pleito? Que Dios tiene un enemigo. Si el diablo es una criatura insignificante. Que subían en tu corazón, él decía, seré semejante al Altísimo. Nunca hubo tal rebelión. Y los ángeles nunca se quisieron rebelar ahí arriba de Dios del trono. Fueron los ángeles que estaban en la tierra, que pecaron, que no guardaron su dignidad. Y Satán que hizo pecar a Adán. Y dice aquí, él decía, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Nunca lo hizo, él se lo pensaba hacerlo. Pero ¿y cuánto? Esa era vanagloria, como había dicho Nabucodonosor, esta es la Babilonia que yo he edificado. Y de aquí echaron una doctrina y se la han enseñado a las iglesias y los hermanos han dicho amén. ¡Qué desgracia! Usted participa de las malas doctrinas. O sea, les aseguro que van a levantarse un montón aquí, predicando en contra mía, porque van a defender al diablo. Miren lo que dice acá. Tú que sacudías a la tierra, pero tú has sido derribado en el Seol, en lo más profundo del hoyo. Los que te vean te van a contemplar, van a reflexionar ante ti diciendo, este es aquel hombre. Aquí dice que Lucifer es un hombre. Satán es espíritu, no es hombre. Ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia habita en la atmósfera, en los cielos, en la atmósfera. Y se toman de aquel versículo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. No lo está aplicando para esto. No lo saca fuera del contexto. Aquellos venían diciendo que aún los espíritus se los sujetaban. Y me gozo porque más de algunos le voy a abrir el entendimiento. Que el Señor tenga misericordia. Y lo puede leer usted solito ahí, pidiéndole perdón al Señor por haber creído cosas. Dirán, este es el hombre. O el varón. Este es el hombre que hacía temblar la tierra y que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel a todos los reyes de las naciones. Todos ellos yacen en horno, cada uno en su morada, pero tú has sido echado del sepulcro como un vástago abominable, como ropa de muertos atravesados a espada, los cuales han descendido a las fosas de los cadáveres pisoteados. No serás unidos con ellos en el sepelio, porque destruiste tu propia tierra y mataste a tu propio pueblo. La descendencia de los malhechores jamás será nombrada. Preparen al matadero sus hijos. Nunca dice que es un espíritu. Léalo bien. El Señor barrerá las naciones con destrucción y también las malas doctrinas con escoba de destrucción, ha dicho Adonai de los ejércitos. De ahí se sacaron toda una doctrina de una rebelión celestial e interpretaron Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 fue revelado en el año 96 o 100 de esta era. O sea que no ha sucedido, es la palabra profética. Que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia será derribado a tierra para el inicio de la gran tribulación. Mezclaron todo.
hicieron un puré de papa, que ya no sabe de papa de cuál es, y le echaron de todo ahí, un alboroto doctrinal, y no quisieron ser confrontados, porque muchos de ellos no son mensajeros del Eterno. De ahí se tomaron Ezequiel 28 para decir que era el querubín grande y protector. Hasta dicen que era el quinto ser viviente, y que fue el ser más sabio, más lindo del mundo, y que el más hermoso de todos. Y se toman una profecía del rey de Tiro. El rey de Tiro, la profecía sobre el rey de Tiro, un sidonio. De los fenicios, mire, oh hijo de hombre, le dijo el soberano de Tiro, dile al rey de Tiro, a un hombre, así ha dicho el Señor Dios, por cuanto tu corazón se enalteció, porque a pesar de ser un hombre, mire cómo empieza Ezequiel 28, a pesar de ser un hombre, y no Dios, dijiste, yo soy un Dios. Él dijo que era un Dios, y estoy sentado en la sede de los dioses, en el corazón de los mares, porque igualaste tu corazón al corazón de Dios. Él decía, pero tú eres, y le dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay ningún misterio que sea ocultado de ti. Con tu sabiduría e inteligencia te has conseguido riquezas y has acumulado oro y plata en tus tesoros. Los fenicios prosperaron. Con tu gran sabiduría se han engrandecido las riquezas mediante tu comercio, y tu corazón se ha enaltecido a causa de tus riquezas. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, por cuanto igualaste tu corazón con el corazón de Dios, es aquí que yo te traigo contra ti extranjeros, los más crueles de las naciones. Todo el imperio fenicio cayó, lo derribó el imperio romano, y los fenicios tenían, o sea, a ellos se les considera la matemática, el alfabeto, eran grandes comerciantes, grandes navegadores, sabios, una civilización inteligente. Es aquí que yo traigo contra ti extranjeros, que van a profanar tu sabiduría y te harán descender a la fosa y morirás como los muertos en el corazón de los mares. Ahí le vas a preguntar a tu verdugo, le dice el Señor, a pesar de ser hombre y no Dios, dile al que te está matando, yo soy un Dios, en manos del quien te atraviese. Morirás a la manera de los incircuncisos, hermano extranjero, porque has hablado, dice el Señor Dios, hablaste diciendo que eras Dios. Y después da una orden al Señor y dice, hijo de hombre, entona un lamento. La endecha, entona una endecha, un lamento para un muerto. Es un lenguaje irónico. Es una ironía. Empieza a hablar lenguaje alegórico, una endecha para un muerto. Al rey de Tiro, era un hombre. Dile, así ha dicho el Señor Dios, tú eres el modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa, berilo. De oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes en el día en que fuiste creado. Fueron para ti preparados. Y ahí dijeron que era Satán, dijeron los predicadores, que fue hecho en un día especial a todos los ángeles. ¿Dónde está escrito eso en la Escritura? Esta es una endecha para un muerto. Dicen que fue separado como el ángel más perfecto y luz, y que todos lo admiraban y lo envidiaban. Eso es lo que le han enseñado a la gente. Doctrina de demonios es. Eso no es de Dios. Y va a oírlo a cada rato con los apóstoles y los predicadores. Y no quieren aprender. Todo esto fue creado para ti en el día de tu creación, cuando fuiste ungido. Y yo te puse junto a los querubines. Oh, protectores. Estabas en el santo monte de Dios, estabas en medio de las piedras de fuego, eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio, las contrataciones, ellos eran negociantes, te llenaron de violencia y pecaste, por eso te expulsé del monte de Dios. Lo estás desechando de su presencia, y le dice una ironía, como es una endecha de muerto, oh querubín grande protector. Y aunque diga querubín, que es un ser angelical, es una endecha de un muerto. Y tampoco dice que Satán aquí. Esa es interpretación que le metieron. Oh querubín, querub se dice, grande protector. Desaparecieron de en medio de ti las piedras de fuego.
Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura, a causa de tu esplendor, se corrompió tu sabiduría, y yo te he arrojado en tierra, y te he puesto como espectáculo ante los reyes, porque por tus muchos pecados, por la iniquidad de tus comercios, profanaste tu santuario. Yo pues hice que en medio de ti se desatara y te devorara fuego, y te convertí en ceniza sobre la tierra ante los ojos de cuantos te observan. Todos los que te conocen entre los pueblos se van a horrorizar a causa de ti. Eres objeto de... Estudia la historia de los fenicios, los que gobernaban Tiro y Sidón, que es la actual Líbano. Nunca en la escritura dice que el querubín y el Lucifer, lo que dice que es la serpiente antigua, la que hizo pecar a Adán, allá en el Edén la maldijeron. Maldita será, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Por eso en Apocalipsis dice que es el diablo, el gran dragón, es la serpiente antigua. Pero hoy Yeshua dijo, Satanás peca desde el principio. Y es homicida. El principio se dice Bereshit, el Génesis. Y no hay un principio desde el principio. Cuando dice que es el principio, cuando dice que es el fin, es el fin. Apocalipsis 12 le llama de 4 maneras. Diablo, que es el calumniador. Hasatán, serpiente antigua, para que sepan que es la misma del Génesis. Y el gran dragón rojo. Nunca Lucifer y nunca querubín, grande protector. Así que eso se lo añadieron. Y Pablo dice, de mí de Apolos aprendieron a no pensar más allá de lo que está escrito. Si alguno quiere contradecirme ahora lo que es enseñado de Ezequiel y Isaías, hágalo cuando quiera. Y compruébemelo con las bases bíblicas. Tiene 1189 capítulos para hacerlo. Y si no, que el Señor reprenda al diablo por mentiroso que ha introducido su doctrina dentro del pueblo. Lo digo los curas, lo dijeron los católicos, y después los evangélicos protestantes lo siguieron gritando. Y hasta lo predican en los estadios y en voz en público y por radio y televisión. Averigüen lo que hablan de toda esa información y se va a dar cuenta del mundo. Y así han engañado al pueblo en temas acerca de la venida, en temas proféticos. Salid de medio de ellos, pueblo mío. Jesucristo es el único camino. Y hay que enseñar bien a Yeshua también. Apéguense a la escritura. Nunca se aparta el libro de la ley de tu boca, porque el Señor no respalda a ningún mentiroso que contradiga su libro. Yo prefiero no hablar. Y cuando hablo, tiene que ser escrito está. Y tienen la opción ustedes cuestionar y escudriñar. Y no le digan amén a todo. Mucho menos a mí. No me digan amén a mí no me digan nada. Vaya y lea la Biblia. Porque allí puede encontrar la luz para su vida. Para que salga del engaño de religioso. Porque no es verdad que todos los que proclaman estar en Cristo lo están. La mayoría en sectas están y hay que salir de en medio de ellos. Hay que buscar al Eterno. Pero usted no puede amarlo a Él. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Aquí vamos a tener que tocar muchos temas que para algunos van a ser controversiales. Bueno, pero yo no escribí la Biblia, yo no la estoy leyendo y doy gracias por tenerla a disposición. Los encomiendo a la palabra de su poder. Al libro santo. Y no lo hago por jactarme, ni lo estoy haciendo por querer avergonzar a alguien. Lo hago para borrar el velo, para que salga del engaño y no le digan a todo. Que el Señor les bendiga y les multiplique. Conforme a sus riquezas en gloria les provea y les sane conforme a su palabra. Y por sus llagas hemos sido curados. Y si han pecado y si han creído mentira, pida perdón. Hay pecados por error, pecados por hierro. Y también la sangre los limpia de todo pecado. Y tenga cuidado para predicar. Peor si habla. Esto va a traer un gran alboroto ahorita. Así que proclamo cobertura sobre ustedes. Amén. En el nombre